Bienvenidos a este canal, el Ministerio del Vino Puro. Hoy vamos a comparar esta pintura con la creación del mundo. Cuando un artista hace una obra de arte o un paisaje, él comienza a pintar desde arriba hacia abajo. El pintor empieza su pintura, haciendo espacios con el propósito de llenarlos después. Cuando el cuadro está terminado, ¿qué es lo último que hace el artista? Él firmó su pintura. Si él no lo firma, cualquier otra persona podría venir y firmarlo y decir que él es el que lo hizo. Para que la obra tenga algún valor, es necesario que el pintor o artista la firme. ¿Dónde aprendieron a hacer eso? Por supuesto que vino del maestro artista, el creador del cielo y la tierra. El capítulo 1 de Génesis nos da un esquema completo y detallado de cómo Dios creó el cielo y la tierra. El primer versículo del capítulo 1 de Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 3, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Así que vemos que Él comenzó la creación creando primero las cosas celestiales. Si analizas el registro de la creación, notarás que Dios tomó 3 días creando espacios, y los siguientes 3 días los tomó para llenar los espacios que había creado. Echemos ahora un vistazo rápido al relato bíblico sobre el comienzo de todas las cosas. La tierra estaba envuelta en agua y oscuridad, y en el primer día de la creación Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Así fue como creó el primer espacio, y al cuarto día rellenó aquel espacio. El cuarto día, Génesis 1:14, dice: y dijo Dios: haya luz en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales para las estaciones, para días y años. Y el versículo 16 dice: e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. En el segundo día, Dios dividió las aguas, separando la atmósfera del agua adherida a la tierra, creando una condición adecuada para la vida. El quinto día llenó este espacio. El versículo 20 dice: y dijo Dios, que las aguas produzcan seres vivientes y abundantemente aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. El versículo 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. El versículo 22 dice: y Dios los bendiga diciendo: sean fructíferos, y multiplíquense, y llenen las aguas en el mar, y multiplíquense las aves en la tierra. En el tercer día, Dios reunió las aguas en un solo lugar y estableció la tierra. Luego, Dios cerró las costas desnudas, las colinas y los valles, y la tierra produjo vegetación, plantas que traían semillas según su especie y árboles que daban fruto con semilla en él según su especie. Por lo tanto, vemos que en el día 3 Dios creó un ambiente adecuado para sustentar la vida, tanto de los animales como de los seres humanos. Y en el sexto día Dios creó a los animales y a los seres humanos para que llenaran el espacio que Él había creado. El versículo 24 dice: y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, como acto culminante de la creación, Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, versículo 27. En tan solo 6 días se produjo el cambio de un planeta informe y vacío a un planeta exuberante, repleto de criaturas y plantas completamente maduras. Nuestro planeta está adornado con colores claros, puros y brillantes, formas y fragancias unidas con un gusto magnífico y exactitud en los detalles y funciones. Entonces Dios descansó, deteniéndose para celebrar, para disfrutar. Por siempre la belleza y majestuosidad de esos 6 días serán recordadas por su detención para descansar. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El maestro artista se hizo a un lado para mirar y apreciar su obra de arte que acababa de terminar. Ya sea que seamos conscientes o no de lo que Dios hizo en la creación, nosotros,
los artistas humanos, estamos haciendo lo mismo, así que de ahí lo aprendemos. No olvides que lo último que hace el artista después de terminar su obra es firmarla. Ahora debemos preguntarnos, si el gran artista maestro firmó su obra de arte, la creación. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es su firma? Leamos una vez más Génesis, la 1 y 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El maestro artista tomó 6 días para hacer su obra de arte. ¿Por qué entonces hizo otro día? Cuando un artista termina su obra de arte, la firma. Eso es exactamente lo que hizo el creador después de crear todo en 6 días. Firmó su obra de arte haciendo otro día, y no solo hizo otro día, la Biblia dice que lo bendijo y lo santificó. Cuando miras la pintura y ves la firma, entonces se da cuenta quién hizo la pintura. Cuando guardas el sábado como el día de reposo, entonces recordará que Dios fue el quien creó todo en 6 días y puso su firma para que no se olvidas que es el artista maestro, Dios, no la evolución, quien cree todo en 6 días. En Éxodo 20 versículos 8 al 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego, en el versículo 11 nos dice por qué debemos guardar el sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Algunos cristianos dicen que el sábado fue hecho para los judíos, pero Jesús no dijo eso, más bien él dijo que el sábado fue hecho para el hombre. Eso significa que Dios se les dio a Adán y a Eva, el sábado. ¿Por qué? Para que nunca se olviden ellos y sus descendientes quien hizo todo en 6 días y se descansó en el séptimo, porque entonces la gran mayoría de los cristianos tradicionales van a la iglesia el domingo en lugar del sábado. Para saber la razón o la respuesta a esa pregunta tenemos que remontarnos en la historia. Según la vida, la esperanza y la verdad, en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino y la Iglesia Católica establecieron el domingo como día de descanso, y en la Iglesia del Concilio de la Odisea, alrededor del año 365, la Iglesia Católica declaró ilegal el judaísmo o no trabajar en el séptimo día, el sábado. Según Wikipedia, el domingo era otro día de trabajo en el Imperio Romano. Sin embargo, el 7 de marzo de 321, el emperador romano Constantino emitió un decreto civil que establecía que el domingo era un día de descanso del trabajo y que todos los jueces, los habitantes de la ciudad y los artesanos descansarían en el venerable día del sol. Otra fuente de información indica que el cambio de la observancia del sabbat del sábado al domingo es un tema de debate entre historiadores y teólogos. Siguen diciendo que en la iglesia cristiana primitiva, los seguidores de Jesús, en su mayoría judíos, siguen observando el sábado como se describe en la Biblia hebrea. Sin embargo, con la inclusión de los gentiles no judíos, los conversos cambian el enfoque del sábado al domingo para conmemorar la resurrección de Jesús. Asistían a la iglesia el sábado y el domingo celebraban la resurrección de Cristo. En el concilio de Nicea que tuvo lugar en el año 381 después de Cristo y en el concilio de Constantinopla del mismo año, se consolidó el domingo como el principal día de culto. Está muy claro que el cambio se produjo más de 200 años después de la resurrección de Cristo. Jesús no hizo el cambio, tampoco lo hicieron sus discípulos, y cuando buscamos en la Biblia no vemos ningún cambio allí. Jesús indicó que después de su resurrección, sus seguidores debían seguir guardando el sábado. Lo encontramos en Mateo 24-20, que dice, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén que ocurriría en el año 70, y cuando dijo esto, pasaron más de 27 años antes de que ocurriera. Leamos ahora algunos textos bíblicos que hablan sobre el sábado. Génesis 2, 1-3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ezequiel 20:12, y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Éxodo 28:11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todos los cristianos que dicen que el sábado era solo para los israelitas o para los judíos están perdiendo el punto. No debemos ver a los israelitas como una nación, sino como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Fueron elegidos por Dios para un propósito, que era evangelizar al resto del mundo, pero no cumplieron ese propósito. Recuerden Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús guardó el sábado cuando estuvo en la tierra, dándonos un ejemplo para que nosotros también lo guardemos. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Los discípulos y los primeros cristianos guardaron el sábado durante muchos años después de su regreso al cielo. El libro de los Hechos capítulo 13 versículo 14 dice, pero ellos saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga el día de reposo, se sentaron. Verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Los versículos 42 y 44 dicen, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo se les predicaran estas palabras, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Aquí estamos viendo que tanto los cristianos judíos como los gentiles estaban guardando el sábado muchos años después de que Jesús regresó al cielo. Eso simplemente significa que Jesús no lo cambió ni tampoco lo cambiaron los apóstoles. Eso simplemente significa que el día de reposo del sábado sigue siendo válido hoy en día porque el cambio no fue obra de Dios. Finalmente quiero decir que no hay ningún artista que cambie su firma después de haber firmado su cuadro, y seguramente el maestro artista no cambió ni cambiará su firma. Eso es todo por ahora, mis amigos. Yo soy el hermano Brisset dándoles las gracias por su atención y deseándoles las ricas bendiciones de Dios. Adóranle y no se olviden de santificar el sábado su día de reposo. Hasta la próxima, chao.